La otra incidencia del cristianismo, una incidencia en la contabilidad, ya les dije, pues, que desarrolló técnicas contables muy importantes en esta época de la Edad Media. Pero otra muy importante fueron la influencia cultural de la Iglesia Católica en todo el mundo occidental. Cuando hablo del mundo occidental me refiero geográficamente al occidente en el mapa de la ubicación geográfica de los países que están al occidente, que es prácticamente toda Europa. Y nosotros, América, hacemos parte de ese occidente hoy en día. O sea, todos nosotros, el occidente de Europa y nosotros, los que vivimos en América, tenemos una cultura, cosas que compartimos. ¿Ya? Tenemos muchas cosas que compartimos. Esas cosas que compartimos son como, por ejemplo, nuestras lenguas. Claro, algunos hablan inglés, otros francés, otros español como nosotros, pero nuestras lenguas tienen un origen común, que es el latín. Por eso nosotros, por eso todas estas lenguas se dicen que son lenguas latinas, porque el latín es la fuente de todas esas lenguas, incluso el inglés, ¿no? El inglés, el francés, el portugués, el español, todas esas lenguas son latinas. El alemán creo que también, sí, el alemán también, no sé, el alemán ahí sí me corchan, es una lengua latina. Pero bueno, Alemania también hace parte de los países occidentales. ¿Y qué otras cosas compartimos culturalmente? Nuestras creencias, que son unas cosas muy fuertes en la cultura. Nuestras creencias incluso determinan muchas de las cosas que nosotros pensamos, de la forma en que pensamos e incluso la forma en que sentimos respecto a fenómenos que ocurren en la sociedad. Por ejemplo, un ser humano que es occidental como nosotros, reacciona diferente ante el aborto que otras personas. Que es que hoy en día el aborto ya se legalizó y todo eso, pero porque la gran mayoría de los colombianos son católicos o son cristianos, entonces tienen ya ciertos parámetros morales y éticos dictados por la creencia, también por la costumbre, ¿no? Pero la creencia religiosa es muy fuerte hacia ese tipo de fenómenos como el aborto. También determina la forma en que nosotros nos sentimos y nos comportamos delante de la naturaleza. Y es aquí el punto de quiebre, el punto clave de la influencia del cristianismo con relación con nosotros y la naturaleza. O sea, nosotros y la naturaleza tenemos una relación, los seres humanos y la naturaleza. Entonces, desde las ciencias ambientales se habla de la relación ser humano-naturaleza. Nosotros los occidentales tenemos una relación ser humano-naturaleza diferente a la que tienen las personas en África y diferente a la que tienen las personas en Asia. Es diferente. La relación que tenemos con la naturaleza está muy influenciada por la religión. ¿Por qué? Ya la semana pasada lo dijimos, pero aquí lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque la religión incluye o influye en una idea que se conoce como el antropocentrismo. El antropocentrismo quiere decir que antropo es ser humano y centrismo, centro. O sea, es cuando el ser humano se cree el centro del universo. Y los seres humanos de Occidente, o sea, los que tenemos esta cultura occidental y que en la mayor población es cristiana,
tiene una idea antropocéntrica muy fuerte. ¿Por qué? Porque la religión ha inculcado ese sentimiento antropocéntrico. ¿Cómo lo ha inculcado? A través de los escritos bíblicos, ¿no? A través del Génesis, por ejemplo. El Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice ese Génesis? Dice que Dios creó el universo, no solamente la tierra, sino el universo entero, lo creó en 6 días. Lo creó en 5 y al sexto día, porque vio que todo era tan hermoso, tan espectacular, entonces dijo, voy a colocar aquí la creación más espectacular que todo el universo. Y entonces creó al ser humano. Y creó, no solamente creó al ser humano, sino que creó primero al hombre. ¿Ya? Entonces mire que allí también hay otra cosa, un elemento importante. ¿Por qué las culturas occidentales son tan machistas? ¿Por qué nuestras culturas, aquí en América, en todos los países latinoamericanos, incluso Estados Unidos, Europa ya no tanto, pero pues hasta hace poco eran muy machistas. Pero hoy en día, por ejemplo, los países de América Latina son muy súper machistas, ¿no? México, Perú, Ecuador, nosotros en Colombia. Entonces, ¿por qué? Porque también el elemento religioso influenció ahí. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ah, claro, pues que el hecho de que se diga en un libro tan importante de la religión, como que es la Biblia, que se diga que Dios creó la mejor creación del universo a su imagen y semejanza y creó al hombre. Al hombre, ¿no? O sea, no creó al ser humano, sino que creó a un hombre. Porque era a semejanza de Dios. O sea que el hombre es como un Dios. El hombre cree Dios. O sea, las personas de género masculino, en su subconsciente se creen dioses. Y además de eso se creen que son el centro del universo. Y que todo tiene que girar alrededor de ellos. Entonces, cuando ven una otra criatura diferente a ellos, porque ellos son el centro del universo, entonces la desprecian. Ah, esto es una planta, entonces la pisan. Esto es un árbol, entonces lo talan, porque pues ellos son el centro del universo. Ah, una hormiga, la aplastan, ¿cierto? Ven una abejita, ¡pum! Con la mano le pegan así, matan la abejita. O sea, no hay una conciencia como de conservar esos animales, ¿no? O esas especies vegetales. Ah, es una especie vegetal, ¿o para qué? Hay que quemarlo. Hay que quemarlo para construir casas ahí. Que las casas son las que importan porque ahí van a vivir seres humanos. Entonces, ese antropocentrismo está combinado con el machismo. ¿Por qué? Porque el ser humano también, el ser humano de género masculino, se siente superior a la mujer. No todos, ¿no? Estoy hablando en términos muy generales. En Occidente, los seres humanos hombres se sienten superiores a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una influencia religiosa ahí. Ah, crearon al hombre y luego Dios vio que el hombre estaba aburrido, ¿ya? Y creó la mujer para que el ser humano se desaburriera. Más o menos eso es lo que dice la escritura, ¿no? Que no estaba bien que el hombre estuviera solo y le creó una compañera idónea. Así dice la escritura, creó una compañera idónea. O sea que hizo una creación aparte, no a imagen y semejanza, porque no dice ahí cuando creó la mujer que fue a imagen y semejanza de Dios, sino que la creación fue idónea para el hombre, o sea, alguien que le sirviera al hombre. ¿Y de dónde la sacó? Dice la escritura, de una costilla. Ya, una cosa tan insignificante como una costilla, hombre, una costilla hoy en día, hay gente hasta que saca las costillas porque dicen que no le sirve para nada. Ya. Entonces, de la costilla, de una cosa que no es tan vital para el cuerpo del ser humano, llegó de ahí, sacó Dios a la mujer. Entonces, claro, y la creó para que le sirviera al hombre, ¿no? Y de la escritura,
para que el hombre se enseñorease de su mujer. Entonces, claro, pues con razón somos tan machistas. Machistas y antropocéntricos. Entonces el ser humano no solamente desprecia la naturaleza, sino que desprecia a la mujer. Pero la naturaleza tiene doble pérdida. ¿Por qué, estimados amigos? Porque la naturaleza es mujer. Mire que es en todas las lenguas, al menos las latinas, la naturaleza es femenino, la naturaleza. O nos referenciamos como la madre tierra, la madre naturaleza, o la Pachamama, que en idioma indígena significa madre tierra también. Entonces mire que la naturaleza es mujer. Entonces la naturaleza está doblemente víctima, porque es víctima del antropocentrismo del ser humano y es víctima del machismo también, porque es mujer. Entonces, porque es mujer, el ser humano, hombre, machista, a la naturaleza la ve como un objeto que hay que dominarlo, así mismo como se domina una mujer en su mente machista, ¿no? Y hay que poseerlo o incluso a veces violentarlo o abusarlo y a veces asesinarlo. Cuando se llevan al extremo estos actos machistas, cuando el ser humano, hombre, a veces comete feminicidios. O sea, abusa a tal punto de la mujer que la lleva a la muerte. ¿Y por qué lo hace en estos casos de feminicidios? Pues porque no considera a la mujer un igual, porque la considera inferior, la considera algo, casi un objeto que le puede quitar hasta la vida. Entonces miren ustedes, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué los seres humanos somos machistas? Hay una influencia religiosa ahí. Con eso yo no quiero decir que las religiones sean malas, no. Lo que pasa es que muchas veces se ha orientado mal. La religión de por sí no es mala, es buena, porque las personas que llevan la religión con verdadera pasión y con verdadero vocación, pues son seres humanos nobles y seres humanos bellos. Incluso, hablando pues de la Iglesia Católica, en la última encíclica papal, el Papa, creo que llama Laudato Si, en esa encíclica el Papa dice que debemos de respetar la naturaleza. Es una de las cosas que más hace énfasis en esa encíclica. Es una encíclica, el Papa Francisco, ¿no? Es una encíclica que se considera como la primera encíclica ambiental en el mundo de la historia católica. Entonces, la iglesia, las religiones, yo no puedo condenar las religiones, ni en mi posición, ni es el objetivo de esta clase condenar las religiones, pero sí hacer ver de dónde salen las cosas que nosotros sentimos y cómo nosotros somos. Hay una influencia grande del cristianismo para que nosotros los occidentales seamos antropocéntricos. Y también hay una influencia grande del cristianismo para que seamos machistas también. Las dos cosas hay que vencerlas. Ahora, hay otro elemento, estimados amigos, que también es influyente, no tanto por la religión en sí misma, sino por el grupo de humanos que implementa la religión inicialmente. O sea, ¿quiénes implementaron la religión inicialmente? ¿Quiénes la impusieron a la fuerza, esa religión? Pues el Imperio Romano. ¿Ya? Y ese Imperio Romano estaba en Europa, ubicado principalmente en los países de Europa, y esos países tienen
ascendencia de raza blanca. Y este elemento también es importante, queridos amigos, porque el ser humano occidental, además de ser antropocéntrico y machista, también es racista. ¿Por qué? Porque fue esa cultura occidental blanca la que impuso la religión y la que dominó todos esos territorios. Por lo tanto, cuando la religión se impuso en un comienzo, ¿cómo dibujaban a Dios? Si uno ve los cuadros de Dios de la Edad Media, si esos de la Edad Media y de ahí para adelante, todos esos dioses nos pintaban a Jesucristo blanco, ¿no? Solamente algunas obras de arte que fueron hechas en Palestina por artistas judíos directamente o cristianos palestinos, habían obras en donde Jesucristo tenía rasgos árabes, como debería de ser, ¿no? Si Jesucristo en realidad existió, como creo yo que existió, los rasgos de Jesucristo no tienen que ser anglosajones, ni tiene que ser rubio, ni de tener los ojos azules, ¿cierto? No, Jesucristo si nació en Palestina tuvo que haber sido árabe. Entonces, la idea de Dios occidental, ya impuesto por el Imperio Romano, esa imagen ya, digámoslo así, esa imagen antropomorfa que le daban a Dios, era una imagen ya de un Dios blanco. Entonces, para la Iglesia Católica, ya Dios era blanco, era un Dios blanco. O sea que el ser hombre y blanco era estar más a la imagen de Dios. Incluso para algunos europeos, las personas que no eran blancas, sino que tenían otros colores de piel, no eran hijos de Dios. Así era el racismo de ese tiempo. Por eso los seres humanos blancos esclavizaron a los negros, porque no eran considerados hijos de Dios, porque Dios era blanco para ellos, ¿no? Y esa idea perduró incluso hasta ahora perdura. Estados Unidos, por ejemplo, es un país inmensamente racista. Si vemos la historia reciente de los Estados Unidos, solamente nos vamos a 1950, a mediados del siglo pasado nomás, 80 años atrás, 70 años atrás, las leyes de Estados Unidos tenían leyes de segregación racial. Habían buses para negros y buses para blancos. Y estamos hablando de seres humanos modernos, de ahora, no de la época de por allá de la conquista de la esclavitud. No, estamos hablando de la época de ahora, ¿ya? Porque en 1950 eso es época moderna, ¿no? Existían radios, teléfonos, de todo. Hace menos de 100 años, los seres humanos eran, en esta potencia como es Estados Unidos, eran racistas y todavía son racistas. O sea, las leyes del apartheid y las leyes de segregación racial en Estados Unidos se acabaron, pero el racismo sigue en Estados Unidos. Hay grupos de extremistas blancos que incluso reivindican las costumbres del Ku Klux Klan. Esos grupos que se meten en esas capuchas así triangulares, blancas, y que en ese tiempo mataban a las personas, las quemaban, las personas negras, las quemaban. Hombre, ¿eso qué es? ¿Por qué les estoy diciendo todo eso, queridos amigos? Porque el ser humano moderno se originó, su forma de pensar y la que domina hoy en día es un ser humano antropocéntrico, machista y racista. En Estados Unidos el racismo es tremendo, ¿no? Y eso pues que hoy en día hay actores famosos de Hollywood, negros,
hay músicos, deportistas, incluso hubo un presidente, el presidente Obama, negro. Hoy en día hay la vicepresidenta Kamala Harris, creo que llama, es negra, pero aún así el racismo es... Hay algunos estados que son súper racistas, y no solamente contra los negros, sino contra los indios, contra cualquier otra raza que no sean de ellos. Pero no solamente ocurre allá, aquí también en Colombia y en los países de América Latina, incluso en México, hay racismo. Aquí en Colombia, por favor, en las redes sociales vimos o estuvimos presenciando ese fenómeno del racismo cuando criticaban a la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Independientemente de la ideología política que se tenga, no hay derecho para que a una persona, a un ser humano, se le llame de manera despectiva y se le diga simio, gorila, goxila, ¿ya? De ese calibre es el racismo en Colombia, ¿no? Hubo periodistas que dijeron que Francia no tenía la presencia para ser vicepresidenta, prácticamente estaban diciendo que qué vergüenza ante la comunidad internacional que tuviésemos una vicepresidenta negra. Así más o menos eran las palabras de algunos comunicadores sociales colombianos de medios de comunicación muy importantes en el país. Entonces, Colombia es racista. En términos generales, nosotros, y sin importar el color de piel, así sean blancos, indios, negros, en términos generales, Colombia es un país racista. Entonces una pregunta, ¿cómo así? ¿Por qué racistas? O sea, aquí la esclavitud fue abolida en 1820 cuando Simón Bolívar nos liberó pues de la corona española. Pero ¿qué pasó? El racismo siguió, ¿no? El racismo siguió porque los que siguieron con el poder fueron los blancos ricos, criollos ricos que eran blancos, que siguieron en los cargos directivos de la nación hasta nuestros días, porque desde esa época hasta ahora tenemos herederos de esos poderes de esa época de la colonia. Entonces ahí está la familia Santos, ¿ya? Las familias, pues ya la familia Uribe, no sé, tiene hijos y esos hijos los ha querido pues meter en el poder, no le ha cuajado la cosa. Los Gaviria, los Samper, ¿ya? En la costa hay un poco de clanes que llevan más de 100 años gobernando, ¿cierto? Los Char, por ejemplo, los Gerlain, clanes que se pasan el poder como si fueran reyes, ¿no? Que los reyes eran los que se pasaban el poder de los padres hacia los hijos. Aquí los políticos también. Entonces, porque mi papá entonces es senador, entonces mi hijo también va a ser senador. No, hombre, esa práctica es una práctica colonialista por allá. Entonces, queridos amigos, esa configuración del ser humano moderno occidental tiene unas particularidades y son esas. La repito porque no se pueden olvidar. Antropocéntricos, machistas y racistas. Y porque estamos estructurados así, entonces todas esas características que son negativas, las desplazamos en contra de otras personas y en contra de la naturaleza. ¿Ya? Incluso en términos ambientales hay algo que se llama racismo ambiental. ¿El racismo ambiental qué es? Es cuando a las poblaciones que son de razas diferentes a la raza blanca, a la raza dominante, se le segrega a esas personas para que vivan en lugares contaminados.
Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto eso. Las poblaciones negras viven a los lados de los basureros, o vivían, porque ya eso ha estado cambiando. Aquí también. Aquí en Cali, vemos que las poblaciones más pobres viven al lado del basuro, al lado de la orilla del río Cauca, al lado del Jarillón. ¿Y de qué raza son esas personas? Son predominantemente personas afrodescendientes que han venido desplazados de la violencia del Chocó, del Pacífico colombiano, ¿cierto? De Buenaventura, de todas esas zonas, vienen acá. Y la misma sociedad las va ubicando, prácticamente las va guiando, hasta que quedan en medio de los basureros, prácticamente, de los lugares más contaminados. Ahí están las personas de ciertas etnias. Eso se llama racismo ambiental. Aquí en Colombia existe el racismo ambiental. Las personas que más sufren los impactos ambientales son los indígenas y las poblaciones afrodescendientes. ¿Por qué? Uno se dice ¿por qué? Porque fueran de pronto pobladores blancos, así sean campesinos pobres, por el hecho de ser blancos, como que tienen mayor privilegio y de pronto a esos no contaminan tanto. O los reubican, o tienen otro trato. Pero cuando se trata de población negra y población indígena, eso es como si no fueran seres humanos. Los riegan con glifosato, con una cantidad de agroquímicos, les contaminan las fuentes hídricas. Bueno, cantidad de impactos ambientales que sufren esas personas. Bueno, queridos amigos,